¿Alguna vez has oído hablar de una casa en la que las paredes no solo tenían secretos, sino que recordaban los gritos? Un lugar donde los relojes dejaron de tic-tac, no porque estaban rotos, sino porque el tiempo en sí se negó a pasar un momento terrible, donde una mujer vivía bajo un nombre que no era suyo, y un hombre mantenía un silencio, en un pueblo que eligió hundirse en la mentira, como la verdad no podría crecer, hasta que no fuera un asesinato, hasta que no fuera un asesinato a punto de desbloquear un secreto que no solo es escalofriante escuchar, sino inquietante sentir. Fue justo después de las 11 cuando la señorita Lavinia Borden, envuelta en un chal cosido con recuerdos y una urgencia tranquila en su paso, llegó a la puerta degradada de la cabaña revestida de hiedra de la señorita Eliza Morrow, que llevaba consigo un pequeño frasco de preservaciones de ciruela, y algo mucho más potente, las noticias encorvadas y la curiosidad. Como era su tradición, las dos mujeres se acomodaron en la sala con el sol, donde el tiempo parecía contener la respiración. Las tazas de porcelana fina estaban dispuestas en una mesa cubierta de encaje, las cucharaditas plateadas brillaban a la luz de la mañana, y el aroma de Earl Grey se mezclaba con el perfume mohoso de los libros antiguos y el rosal. Afuera, el pueblo de Blackthorn Hollow dormía debajo de su ilusión de paz, pero por dentro, algo había comenzado a agitarse. Lavinia, aunque en sus años crepusculares, todavía llevaba la energía nerviosa de alguien siempre al borde de recordar algo importante. Con un aire sin aliento, se inclinó, su voz se encogió de emoción y premonición. Eliza, no creerás lo que he visto, susurró, revolviendo su té tan lentamente que el azúcar se disolvía como secretos en la oscuridad. Es Belladonna, ese viejo gato de Grail Manor. Se la ha visto sentada afuera de las puertas, todos los días, exactamente al mediodía, el mismo lugar, al mismo tiempo, nunca falla. Eliza se calmó, su mano detenía su platillo, sus ojos tranquilos pero afilados, parpadearon con algo antiguo e instintivo, una alerta perfeccionada por años de escuchar más que hablar. ¿Cada día?, preguntó, aunque su mente ya había comenzado a deambular por los corredores cerrados por mucho tiempo. Sin falta, respondió Lavinia. El señor Alcott, el cartero, lo jura, dice que la ha visto durante semanas. Ella solo se sienta allí, maullando como si estuviera esperando algo, o alguien. Se cayó un largo silencio, roto solo por la tranquila garrapata del reloj del manto. La mirada de Eliza se dirigió hacia la ventana, donde la silueta de la mansión Grail yacía como un fantasma melancólico en el horizonte, su cara de piedra escondida detrás de setos salvajes y el peso de 2 décadas de silencio. Pero la mansión ha estado cerrada durante más de 20 años, murmuró, más para sí misma que para Lavinia. Desde la muerte de Cassandra Grail, el nombre cayó en la habitación como una piedra en un estanque fijo, y las ondas que agitó llegaron a lugares que Eliza había mantenido sin ser perturbada. Cassandra, la trágica joya del pueblo, con una voz como la lluvia de invierno y una sonrisa que nunca llegó a sus ojos, había caído, o eso se reclamó, por el balcón orientado al oeste de la mansión, una noche de otoño ahogada de niebla. Algunos dijeron que ella saltó, otros insinuaron susurros detrás de puertas y sombras que observaban. Eliza había estado en la investigación, había visto los procedimientos con su mirada tranquila y meticulosa. El veredicto oficial había sido rápido y sin sangre, un paso en falso, un momento de tristeza, pero Eliza siempre había sentido la ausencia del verdadero duelo, los rituales huecos del dolor realizados por personas demasiado ansiosas por olvidar. El esposo de Cassandra se había vuelto a casar en 10 meses, el personal había sido despedido con una velocidad sin ceremonias, y los rumores de un niño no nacido, no deseado o no hablado se desvanecieron como el vaso. La mansión se había cerrado poco después,
como si intentara enterrar los pecados tallados en sus paredes. Y ahora, 20 años después, era un gato, una criatura ordinaria en apariencia pero demasiado precisa en hábito, que había comenzado a perturbar esa tumba. Un gato que, como el pasado, se negó a ser ignorado. Eliza sintió que algo frío se revolvió dentro de ella. Siempre fueron los patrones los que hablaban primero, los ritmos demasiado regulares para ser casualidad, y como si fueran convocados por esas ondas, otro nombre aumentó como la niebla, el señor Archibald Pierce. Se había visto a un abogado, seco y exigente, con una fijación y zapatos que crujían la renuencia, ascendiendo el camino cubierto de Grail Manor, hace solo unos días. Resultó que, actuando en nombre de una firma de Londres, encargada de resolver un reclamo de herencia inactivo vinculado a un descendiente de Grail distante que reside en el extranjero, los documentos eran viejos, desinteresados y mezclados con ambigüedad, y así, con la ayuda de la gente de la aldea, había abierto las grandes puertas de madera de la mansión, y entrado en los pasillos de una casa que nunca había dormido realmente. El cuidador, una figura demacrada conocida solo como Calder, no había dicho nada más que ser rápido. A la casa no le gustan los visitantes, antes de desaparecer en el seto como un fantasma excusado del servicio. En el interior, el tiempo se había congelado, espejos todavía cubiertos, velas derretidas a las protuberancias y un ligero perfume persistente en el pasillo que olía inquietantemente como el aroma característico de Cassandra. Eliza supo entonces, con una certeza que hizo temblar sus dedos alrededor de su taza de té, que algo se estaba despertando debajo de las tablas del piso de Grail Manor, algo antiguo, algo inacabado. Y cuando los animales comienzan a hacer eco de los mismos ritmos que los muertos, nunca es una coincidencia, es una citación. Aunque las puertas de hierro de la casa de Grail gimieron en sus bisagras como secretos de limpieza de garganta demasiado viejos para hablar, y las ventanas superiores parpadearon con hueso de polvo y a medias, como si la casa misma se hubiera cansado de ver, Old Harland Drew todavía recortaba sus setos todos los martes con el tipo de cuidado que uno dedica a las cosas largas en uso, pero no usadas, sino atadas por algo enterrado que se ha convertido en una espada. Entonces, cuando el abogado de Londres, el señor Percival Grey, un hombre de collares prensados, pasos puntuales y el hábito de entrecerrar los ojos ligeramente cuando el mundo no tiene sentido, se llevó a cabo bajo un cielo gris que parecía inclinarse de cerca, nadie en el pueblo levantó más que una ceja, pero Harland, después de que el visitante pasó un período de tiempo inusual dentro del estudio sellado, murmuró a la esposa del carnicero que algo andaba mal, algo que sentía en lugar de ver, como un perro que se escasa antes de una tormenta. Se quedó allí, dijo Harland. Se quedó quieto durante minutos después del sonido, como una silla que arrastraba con fuerza a través de la madera, repentina y enojada, y luego, nada, sin pasos, sin voces, solo una quietud no confiable. Cuando el señor Grey finalmente surgió, su rostro estaba cernido, como si se hubiera tragado el polvo y no pudiera toserlo, y su maletín, generalmente llevado a su lado, se aferraba a su pecho como si no contuviera papeles, sino algo que respiraba cuando los pestillos no estaban apretados. Ni siquiera miró hacia arriba, acabó yendo con una rigidez que no estaba allí cuando había llegado, como si la casa hubiera abastecido hilos invisibles en sus extremidades, y cada paso de distancia se quitara contra ellos. La señorita Adeline Crowthorne, que vivía frente a la vicaría y conocía la forma de la inquietud cuando la vio, le contaron la historia cuando examinó los duraznos en el tendero, y aunque no habló, su mano flotó por un momento demasiado largo sobre la más madura antes de seleccionar una pieza magullada. Ella conocía la especie de Grey, hombres que equilibraban cifras, contaban comas, no temían nada que no pudieran notar al pie,
y los hombres así no se pusieron blancos por las habitaciones con corrientes y viejos libros de contabilidad. Había algo en ese estudio, no era una presencia tal vez, sino un residuo, una respiración contenida, un peso en el aire que no se había levantado en décadas. El estudio que una vez fue el orgullo de la casa de Alabarda, con sus pisos con incrustaciones, estantes de latón y susurros de invierno iluminados por el fuego, ahora se sentía más como una tumba sellada con una chimenea que no había calentado nada desde que la línea de Alabarda se había derrumbado por el escándalo y el silencio. Detrás de una estantería torcida, cuya madera se deformaba como por el aliento y no por el clima, el señor Grey había encontrado algo, una vieja marioneta con polvo y agrietada en las mejillas, sus características una vez deliciosas ahora siempre torcidas en una parodia de sorpresa. Faltaba uno de sus brazos, el enchufe vacío oscuro, como si algo hubiera sido arrancado recientemente en lugar de podrido. Lo más inquietante, dentro de su cofre de madera hueco, fue que descubrió el sonajero de un pequeño bebé, desviado de azul, la cinta rígida, pero enloquecida, no en un arco sino en una soga perfecta. El juguete de ningún niño termina escondido así por accidente. El señor Grey, ningún ajeno a la lógica, sintió una sensación que ningún libro de leyes podría explicar, como si algo en la habitación lo hubiera visto notarlo, y ahora estuviera esperando su próximo movimiento. Tomó una fotografía rápida con la cámara de bolsillo que llevaba para la documentación, pero sus manos temblaron más de una vez, cerrando la puerta detrás de él. No se fue como un hombre que terminó con su trabajo, sino como un hombre que esperaba que no solo comenzara algo mucho peor. Esa noche, en el tenado amarillo de su sala de embarque, escribió una carta, la mitad de la confesión, la mitad de la advertencia, pero nunca la selló. Cuando su casera entró a la mañana siguiente, encontró la tetera llena pero fría, su cama sin ser molestada, excepto por el cuerpo, que yacía con la calma de alguien esperando una respuesta que nunca llegó, sin lucha, sin signos de dolor, solo silencio, como un aliento que se había detenido demasiado suavemente. El informe del forense decía insuficiencia cardíaca, pero nadie mencionó que el señor Grey no tenía antecedentes, ninguna condición y ninguna razón para simplemente escapar. Adeline, al escuchar la noticia mientras se untaba la mermelada sobre su tostada, se detuvo solo el tiempo suficiente para sentir el aire a su alrededor, porque ella lo sabía. La muerte rara vez viene también a aquellos que han agitado los huesos de las casas viejas, y el pueblo, con sus chismes de té y sus sospechas de patas suaves, comenzó a murmurar, no sobre el hombre, sino sobre dónde había ido, y lo que es más importante, lo que lo había seguido a casa. Nadie se sintió completamente a gusto explicando la presencia del señor Harwood en Briar Cliff Estate esa mañana, no porque se supusiera que no debía estar allí, sino porque la rea oficial se sintió demasiado ordenada para las sombras que se agitaban. Técnicamente, había venido en nombre del bufete de abogados que manejaba los asuntos persistentes de la finca, pero aquellos que realmente observaban, podían sentir que algo más profundo, más agudo, lo había atraído a ese lugar, como si estuviera rastreando el contorno de un secreto enterrado que solo había comenzado a respirar nuevamente. Cuando la señorita Evelyn Crane buscó la taza de té de la señorita Langley para rellenarla, la señorita Langley miró y preguntó, en un tono tan suave como agudo, ¿supone que el señor Harwood vio algo con lo que no estaba destinado? Evelyn sonrió débilmente, demasiado débil, y mientras sus labios se curvaban con la calma practicada, sus dedos agarraron la copa china con una quietud inusual. Algunas puertas, dijo en voz baja, es mejor que queden sin abrir. La señorita Langley simplemente asintió, pero sus pensamientos ya estaban cambiando, tirando de viejos hilos. Esa misma tarde,
El asistente de un químico escuchó a la postmistress, susurrando a su hermano detrás de las cortinas polvorientas de la tienda. Una carta había llegado de una oficina legal en Suiza, con lazos con París, declarando al heredero legítimo de Briarcliff para ser una Annabel Merrick, un relativo a la línea de Delacroix, y totalmente desconocida para la aldea. El nombre no sorprendió a los labios de la señorita Langley, solo un suave y un brillo en sus ojos. Los estadounidenses, reflexionó, tenían un tipo de confianza peculiar, una forma de entrar a las habitaciones inglesas como si fueran etapas preparadas para su llegada. Pero lo que más la golpeó no fue la aparición repentina de Annabel, sino el momento. La muerte de Harwood todavía estaba fresca en la memoria del pueblo, y ahora, como si fuera convocada por el silencio que siguió, una nueva figura surgió con un reclamo demasiado perfectamente cronometrado para ser inocente. Cuando la señora Besrere, el recuerdo de cada matrimonio, muerte y escándalo desde 1880 Benostro, Egidió que nunca había oído hablar de una Annabel Merrick en relación con la finca. La señorita Langley sintió una certeza fría que se agitaba dentro de ella. O algo se había borrado del pasado del pueblo, o algo nuevo se estaba tejiendo en él. 2 días después, Annabel llegó a Briarcliff en un automóvil que brillaba como si no perteneciera, saliendo con el equilibrio de una mujer acostumbrada a ser observada. Su mano enguantada cepilló la puerta cuando presentó al hombre alto a su lado como el señor Callen, su secretario privado, aunque algo sobre su postura sugería un tipo diferente de deber. Su llegada no causó revuelo tanto como una onda, sutil pero innegable, como ver la superficie de un estanque temblar cuando algo oscuro se mueve debajo. La voz de Annabel era gentil, refinada, pero llevaba una tensión oculta, como si cada palabra tuviera el peso de una vieja verdad, que no había decidido si contar. Preguntó sobre la condición de la mansión, inspeccionó sus terrenos con una atención fría y permaneció un momento demasiado tiempo antes de las ventanas rotas y los pasillos vacíos, como si algo en su silencio respondiera una pregunta que solo ella había hecho. El señor Callen, por su parte, se movió con la elegancia cautelosa de un hombre acostumbrado a las sombras, y cuando la señorita Barnaby luego susurró, «Esos dos llevan secretos como fantasmas usan piel», la señorita Langley simplemente sonrió sin negarlo. A la mañana siguiente, Samuel Briggs, el viejo jardinero que no había pisado el pie cerca de la mansión en años, apareció en la puerta de la señorita Langley, las manos tembloras, los ojos nublados con recuerdos demasiado gruesos para nombrar. Se sentaron debajo de la glicina, hablando poco. Luego, después de un largo silencio, Samuel dijo suavemente, «Está de vuelta, señorita. Esa sensación, como algo que enterramos, está saliendo de nuevo». La señorita Langley no dijo nada, pero en su silencio había una pregunta que no había hecho en voz alta. ¿Era esta herencia simplemente de ladrillos y tierras, o había traído a Annabel algo mucho más peligroso, algo que nunca realmente descansó? El pueblo de Elmirich siempre se había movido con una tranquila reverencia alrededor de Holloway House, una silueta inminente tallada en piedra antigua que se aferraba al borde del bosque como una cicatriz que dejaba sin calentar. Las generaciones habían transmitido susurros al respecto, algunos llamándola maldita, otros afirmando que simplemente recordaban demasiado. Sus ventanas, ahora con costras de mugre, parecían menos como portales y más como los ojos vacantes y vigilantes de algo que una vez respiró, algo que nunca se detuvo por completo. El tiempo había tratado de borrarlo, con hiedra, polvo y silencio, pero debajo de su fachada desmoronada, la casa había comenzado a agitarse una vez más, como una durmiente inquieta que no se despertaba con confusión, sino con intención. Comenzó inocuamente, con el regreso del señor Alaric Graves, el viejo cuidador que una vez había sido visto como inofensivo,
pero ahora era un fantasma de sí mismo, huesos envueltos en la piel y ojos de papel, hundidos con conocimiento tácito. Habló en acertijos, juguetones, temblorosos y vacilantes mientras deambulaba por el cementerio al anochecer, murmurando palabras que se aferraban al aire como niebla. El suelo recuerda, dijo, o no quiere permanecer enterrado, y a veces se congelaba a mitad del paso, miraba hacia el este y susurraba. Las raíces se movían de nuevo. Lo que más inquietó a los aldeanos no fueron solo sus palabras, sino la inquietante convicción detrás de ellas, como si recordara algo que nunca había llegado a las leyendas locales. Se obsesionó especialmente con el jardín este, el mismo jardín que una vez había atendido meticulosamente, pero que ahora encontró perturbado de forma antinatural. Por varias mañanas, se le veía encorvado sobre el suelo, los dedos temblando sobre heridas en forma de garra en la tierra, donde parecía menos algo que había sido enterrado y más como algo que había salido. La señorita Albrook, la maestra de escuela recién llegada, fue la única que realmente lo escuchó. Una extraña con una agudeza tranquila, tenía una habilidad especial para ver lo que otros ignoraban, como los pájaros que ya no se posaban cerca del techo de Holloway, o la forma en que las sombras se extendían demasiado cerca de las puertas de hierro, como si estuvieran tiradas por algo debajo. Ella comenzó a tomar nota de cambios extraños, el escalofrío repentino en el aire cuando uno pasaba por la casa, la forma en que el viento se curvaba a su alrededor en lugar de a través de él, y la creciente tensión en el silencio de la aldea, ya que aunque todos esperaban que sucediera algo, nadie se atrevió a decirlo en voz alta. Luego vino la noche en que Holloway se iluminó, por primera vez en casi 20 años. Las luces débiles y parpadeantes aparecieron detrás de las ventanas ennegrecidas, la luz que se movía demasiado lentamente, lanzando sombras antinaturales que se deslizaban sobre las cortinas con una voluntad propia. La señora Carter, que regresaba de una estela nocturna, reclamaría más tarde que vio una figura pálida en la ventana de arriba, su postura rígida, su cabeza ladeada como si escuchara una voz que solo ella podía oír. Esa misma semana, dos cosas desaparecieron, su amado sabueso Hot Jasper y las campanas familiares de la campana de la capilla al mediodía, sentadas en tándem, como si la casa hubiera tomado su primer respiro profundo en décadas. Cuando Jasper regresó 3 días después, silvestre, tembloroso y con hiedra envuelta no naturalmente apretada alrededor de sus extremidades en perfecta simetría, estaba claro que algo lo había marcado. Los aldeanos dijeron poco, pero el miedo comenzó a filtrarse en cada conversación como agua a través de la piedra agrietada. Luego, con resolución inquebrantable, la señorita Albrook hizo lo que nadie más se atrevió, se acercó a Holloway. Ella afirmó que simplemente iba a presentarse formalmente, un gesto de cortesía, pero cuando pasó por la puerta torcida con un frasco de conservas en la mano, sus ojos sostuvieron la tranquila intensidad de alguien que entraba en una prueba, en lugar de una visita. La puerta se abrió antes de que ella pudiera tocar. Un crujido largo y lento la dio la bienvenida, revelando una casa llena de aroma a pudrición, cenizas húmedas y algo metálico y débilmente dulce, como la sangre que queda demasiado tiempo en el agua. Dentro el silencio estaba vivo, el polvo yacía sin ser molestado en cada superficie, sin embargo las tablas del piso tenían huellas frescas y húmedas, pequeñas, desnudas e imposiblemente estrechas, que conducían por la escalera hacia la oscuridad. Una sola vela quemada en la repisa, su cera recién derretida, la llama demasiado estable, demasiado enfocada. Cerca del hogar se encontraba una cinta desgarrada, burdeos profundo y enganchada en un tablón irregular. A su lado se sentó un zapato de porcelana, de tamaño para niños y antiguo, uno que no pertenece a ningún niño en Elbridge, tal vez a ninguno que viva. Su respiración se contuvo,
pero no volvió hasta que miró a través de la ventana rota hacia el jardín este. Allí entre las zarzas enredadas, las rosas una vez muertas habían estallado en flor, vibrantes sin naturaleza, sus pétalos de un rojo profundo, casi arterial, sus bordes rizados como papel quemado. A la mañana siguiente, el señor Reaves fue encontrado muerto, las extremidades grotescamente retorcidas en el fondo del viejo pozo detrás de Holloway House. Sus uñas estaban llenas de tierra, su expresión se congeló en algo entre el terror y la súplica. Una mano se estiró hacia arriba, como si hubiera estado alcanzando no para escapar, sino por algo que lo observaba. El agente, cansado y desinteresado, lo desestimó como una desafortunada caída, pero la señorita Albrook vio lo que los demás perdieron. La hiedra fresca se rompía en el borde del pozo, y dos senderos distintos que lo llevaron, uno profundo y deliberado, el otro ligero, saltarín juguetón. Esa noche, mucho después de que el pueblo regresara a su rutina apagada, Holloway exhaló nuevamente. Un sonido salió del jardín, no un grito, no una voz, sino un gemido suave y prolongado que se elevó del suelo en sí, como si la tierra recordara cada secreto tácito, cada giro incorrecto, cada cosa enterrada que debería haber permanecido olvidada. Desde esa noche, delantero, las rosas florecieron sin cesar. Ni siquiera la nieve podría detenerlos. Se volvieron más rojos, negros, más hambrientos con cada temporada que pasaba, alimentadas no por agua sino por memoria. Debajo de la niebla inquieta que a menudo se aferraba al pueblo de Greystone Hollow como una advertencia no expresada, algo tranquilo había comenzado a desmoronarse, primero como un susurro, luego como una herida. Comenzó con la repentina muerte del viejo Martin Rourke, un archivero retirado que había vivido solo en una pelota de piedra desmoronada cerca de los restos cubiertos de la finca Aston. El forense, siempre práctico y presionado por el tiempo, lo gobernó un caso simple: insuficiencia cardíaca sobre las escaleras de la bodega, desafortunada, pero insuficiente para un hombre de su edad. Pero Evelyn Brandt, la historiadora atenta con la costumbre de caminar donde otros se volvían, no se convenció tan fácilmente. Había visto a Martin la semana anterior, alerta y llena de intensidad tranquila, murmurando algo sobre un libro de contabilidad que había desenterrado y un nombre que no pertenecía. Entonces, cuando la noticia de su fallecimiento la llegó, ella caminó hacia su cabaña, no fuera de luto, sino con la marcha útil de alguien que buscaba hilos inacabados. El inspector local la agitó cortésmente. Después de todo, Martin había vivido solo sin signos de juego sucio, pero Evelyn, que había catalogado guerras y traiciones en los registros polvorientos durante décadas, pidió un pequeño favor: para ver el cuerpo antes del entierro. Fue, afirmó, curiosidad académica. El joven oficial cedió, y la mirada de Evelyn encontró lo que otros no se habían molestado en ver: manchas de tinta débiles debajo de las uñas de Martin, como si hubiera tratado de escribir algo con urgencia temblorosa, y un solo desgarro desgarrado de papel apretado entre sus dedos, tan apretado, también en la piel. En él, apenas legible, había una palabra: Barrow. Nadie en el pueblo tenía ese nombre. Ya no, había desaparecido como humo de los registros locales hace generaciones. Esa noche, Evelyn regresó a las ruinas de Astor, de pie debajo del arco colapsado donde la hiedra se retorcía como recordaba. La luna estaba alta, arrojando una plata cruel en el suelo, y vio, medio enterrada en franqueza y raíces, el borde oxidado de lo que parecía un viejo diario de hierro. Ella cavó cuidadosamente, revelando su columna vertebral grabada con iniciales olvidadas. Se lo llevó a casa y leyó toda la noche. No era un libro mayor, era una confesión. Los Barrow, una vez Lords of Astor, no habían desaparecido como se rumoreaba. Habían sido borrados, uno por uno, durante un solo invierno en 1834. Darrow,
Fueron enterrados en silencio debajo de la cripta del este. Sus muertes se organizaron para imitar la enfermedad, pero la verdad rayada en los márgenes reveló algo más oscuro: el arreglo, y el precio se había pagado para evitar que el patrimonio se levantara. Martin había encontrado el libro, había comenzado a decodificar sus pasajes más antiguos, y algo, se había asegurado de que no terminara. Durante la próxima semana, 3 aldeanos más se enfermaron, todos los cuales habían visitado la casa de Martin después de su muerte. Uno comenzó a hablar latín mientras dormía, otro fue encontrado en el cementerio al amanecer, descalzo y llorando, sus palmas sangrando en un patrón espiral. Evelyn sabía que el tiempo se estaba desmoronando. Regresó a la finca una vez más, sola y armada solo con la revista y una vieja llave de latón mencionada en el texto. Desbloqueó las puertas de la cripta, abrió la puerta largamente tragada por el suelo y entró en la boca fría de la tierra. Allí, entre los ataúdes y las piedras colapsadas de musgo, encontró una cámara hueca, vacía, salvo una sola silla y un abrigo cuidadosamente puesto sobre ella. Demasiado limpio, demasiado reciente. El diario se calentó en sus manos. Detrás de ella, la puerta de piedra se cerró sin viento ni toque. Ella giró lentamente. Una figura se encontraba donde no había habido nada. Alta, imposiblemente delgada, su rostro pálido y liso como el hueso pulido por siglos. No llevaba expresión, pero su presencia sofocaba el aire. Evelyn no gritó, en cambio, sostuvo el diario y susurró: «Sé lo que eres», y la figura imposiblemente asintió. A la mañana siguiente, Evelyn fue encontrada en los escalones de la iglesia, inconsciente pero respirando, sus manos cubiertas de tinta y su voz ronca al cantar en una lengua desconocida. El diario había desaparecido. El nombre de Barrow apareció nuevamente en el registro de la aldea esa tarde, sin fila, inexplicable, y a partir de ese día, la niebla nunca se levantó por completo de Greystone Hollow, como si el pueblo en sí hubiera recordado algo que una vez rogó olvidar. En las afueras bañadas por la niebla de Dovemore Hollow, donde los árboles se inclinaban como viejos hombres, y el suelo mantenía secretos más estrictos que cualquier tumba, algo antiguo se agitaba debajo del silencioso silencio de la vida de la aldea, un silencio demasiado practicado, como si fueran los que temían lo que la verdad podría decir en voz alta. La señorita Harriet Wexley, cuya manera era tan suave como sus chales y cuya mirada a menudo permanecía más tiempo de lo que requería la cortesía, regresaba a casa una noche oscura con su canasta solo llena, y su mente sombreada por una nota que quedó debajo de su puerta de hierro, un deslizamiento de pergamino, arrugado y húmedo, con 5 palabras escritas en una mano temblorosa. No cayó, fue hecho sin nombre, sin firma, solo temor en papel. Días antes, Walter Fenwick, el portero de tierra de la propiedad de Mallory, que una vez fue fiel, se había encontrado sin vida en el estanque de Coy drenado detrás de la terraza este de la mansión. Su muerte fue declarada accidental por el médico de la aldea, siempre casual. Se deslizó mientras podaba, dijeron, encogiéndose de hombros ante los moretones irregulares en sus muñecas y la media luna de piel fresca rota debajo de sus uñas. Pero Harriet había pedido un momento a solas con el cuerpo, aparentemente para rezar. Lo que encontró no fue oración. Allí, oculto debajo de la miniatura izquierda de Walter, había una delgada astilla de esmalte, viejo y curvado, como si perteneciera a algo una vez precioso. Lo metió en su estuche de dedos sin decir una palabra, su expresión ilegible pero sus pensamientos ahora en llamas. A la mañana siguiente, bajo la apariencia inocente de entregar la mermelada de lavanda a la señora Crowthorne, la última ama de llaves en haber servido en Mallory Estate, Harriet hizo preguntas suaves y precisas,
y escuchó respuestas llenas más con lo que no se dijo. La señora Crowthorne, cuyas manos temblaron no solo de la edad sino de la memoria, admitió que la señorita Eleanor Mallory, el último heredero vivo de la mansión, se había vuelto extraña antes de su desaparición hace 3 años, evitó los espejos, susurró en las paredes y una noche cerró su puerta desde el exterior con 3 tornillos, y aún afirmó que no estaba a salvo. Entonces ella desapareció, dijeron que se fue a la costa, o tal vez se fue de vergüenza. Nadie preguntó por qué se quemaron sus diarios, o por qué Walter se había quedado no pagado, años después de que sus deberes terminaran. Esa misma tarde, Harriet se acercó a las puertas de Mallory, sorprendida al encontrarlas desapercibidas. La finca se cernía, cubierta de hiedra como una mortaja, sus ventanas rotas mirando hacia atrás como ojos ciegos. En el interior, reinó el silencio, el tipo que se asienta después de que se ha presenciado algo terrible. El polvo colgaba, grueso como la niebla, dentro del salón, y bajo la pretensión de devolver un libro prestado de la colección olvidada de la familia, Harriet ascendió las crujientes escaleras al segundo piso. Al final del pasillo estaba la habitación de Eleanor. La puerta, una vez cerrada, ahora se abrió con un gemido. En el interior, todo se sentía detenido, como un aliento aún no exhalado. Un espejo agrietado se enfrentó al balcón, su plateado se deformó como si el tiempo mismo hubiera dado la espalda. El mostrador de escritura permaneció intacto, salvo por un relicario plateado empañado que quedaba junto a un trozo de vela derretido. Dentro del relicario, 2 miniaturas, una de Eleanor, pintada con delicados golpes, y otra se rascó tan violentamente que el respaldo de plata había desgarrado. Solo la débil letra F permanecía visible cerca de la bisagra. Los ojos de Harriet se dirigieron hacia las puertas francesas. Sus pestillos habían sido golpeados por dentro, las uñas no lo suficientemente oxidadas como para ser viejas, pero tampoco frescas. Alguien había sellado la habitación. Después de que Eleanor desapareció, los libros en el estante llamaron su atención a continuación. Todos eran clásicos, excepto uno, una copia de Wuthering Heights más nueva que el resto, su columna vertebral demasiado rígida. Escondido en el interior, un caché oculto de letras, dobladas y manchadas de agua, todo dirigido solo a F. La escritura a mano era frenética, el tono suplicante. Ahora me miran. Una lectura. La quitarán de mí. Ven antes que lo hagan. El miedo de Eleanor no era una locura, era profecía. Las cartas no se encuentran y nunca se suponían que se encuentren. Se contaron de un niño, de una amenaza y de traición. Harriet giró lentamente cuando un tablero gimió detrás de ella. Allí estaba el señor Franklin Dale, el abogado de Mallory, y el supervisor de la finca desde hace mucho tiempo. Se enfrentó a un lienzo en blanco, demasiado tranquilo para la coincidencia. No deberías estar aquí, dijo suavemente, no sorprendido pero decepcionado. Harriet sonrió por la forma en que ella podía gentilmente a sabiendas, la sonrisa de alguien que nunca acusó pero que siempre vio. Locks, respondió ella, son solo para aquellos que temen que algo vuelva. Mientras descendía las escaleras, sus pasos ligeros pero su mente pesada, entendió. Eleanor no se había ido, ella había sido silenciada. Walter había sabido e intentó proteger lo que quedaba, hasta que él también tuviera que ser eliminado. Y el fragmento de esmalte verde, pertenecía al broche de un niño, el visto en el antiguo retrato en el estudio, ahora desaparecido. Harriet no necesitaba anunciar la verdad, solo necesitaba ver quién vino a tocar a continuación, y quién comenzó a encerrar sus puertas por la noche, ahora que los muertos estaban susurrando nuevamente. Era una de esas tardes de primavera extrañamente templadas, cuando el calor se sentía prestado, no ganado, cuando el viento llevaba consigo no solo el aroma de la floreciente espino,
sino algo más sutil y más inquietante, como el fantasma de un recuerdo que intenta empujar su camino de regreso al presente. La señorita Elsbeth Crayford, la especie de mujer que lo notó todo y dijo muy poco, estaba en la usada puerta de hierro de la vieja cabaña de Blakemore, sus ojos fijos en el movimiento detrás de la cortina de encaje amarillento, casi perceptible, pero indiscutiblemente allí. Esa casa se había mantenido sellada en silencio durante décadas, desde que Vivien Ascombe, la hija deshonrada del linaje de Harrowfield, una vez prominente, desapareció bajo una nube de escándalo susurrado. La historia había sido silenciada rápidamente, un colapso nervioso, un sanatorio privado en el extranjero, nada más, pero el pueblo siempre lo había sabido mejor. Vivien había tenido 5 meses de embarazo cuando desapareció, y aunque ningún niño fue registrado, ni nacimiento ni muerte, los rumores nunca se desvanecieron por completo, solo se movieron como polvo en las esquinas de una habitación abandonada. Y ahora, aparentemente de la nada, había llegado una joven en equilibrio llamada Imogen, reclamando un parentesco lejano a los Ascombes. Ella vino con modales impecables, una historia de fondo curiosamente vaga y un hombre a su lado, Mr. Alder, cuyo encanto pulido solo se combinaba con la precisión clínica con la que desvió preguntas. Se presentó como un genealogista, un buscador de ramas perdidas en antiguos árboles familiares, pero había algo en la forma en que estudiaba a las personas, como si mediera no sus líneas de sangre, sino sus debilidades, que inquietaban incluso a los aldeanos más confiables. Una semana antes de su llegada, los constructores que restauraban el ático en Blakemore habían descubierto un paquete de letras apretadas, escondidas detrás de un panel falso, atado en hilo y quebradizo con la edad. Fueron escritos por la propia Vivien, su tinta se desvaneció, pero el miedo en sus palabras fresco, como si susurrara ayer. Frases como él sabe sobre el niño, y el hombre sin cara, pero muchos nombres reaparecieron como un estribillo, cada línea más desesperada que la anterior. No había direcciones, ni sobres, solo el dolor en bruto de las confesiones no intentadas, como si nunca hubiera atrevido a confiar en nadie lo suficiente como para publicarlos. La señorita Crayford había mostrado uno al vicario con confianza, y ella había visto su expresión endurecerse, no con incredulidad, sino reconocimiento. Más tarde, durante el té en la señora Meriwether, que tenía los secretos de la aldea como flores prensadas en las páginas de su memoria, Imogen había vacilado cuando se le preguntó directamente sobre su línea materna. Sus ojos se lanzaron por el momento más breve al señor Alder, luego sonrió, un poco largo, y habló de registros destruidos en un incendio, de historias que no se transmitieron, de una herencia borrosa por el tiempo. Era plausible, sí, pero no convincente. El señor Alder intervino rápidamente, su voz constante y tranquilizadora, insistiendo en que Imogen había estado bajo estrés, que rastrear el linaje era una tarea emocional, pero la señorita Crayford no estaba escuchando sus palabras. Ella estaba mirando su mano, colocada en el hombro de Imogen, no en comodidad, sino en posesión. El gesto era sutil, pero su significado era claro: control. No era la devoción de un sirviente o la calidez de un amigo, fue coreografía. Imogen, a pesar de su comportamiento equilibrado y su suave discurso, se movió dentro de su órbita como un bailarín que había aprendido los pasos, pero no el significado detrás de ellos. Los aldeanos, curiosos y fáciles de balancearse por extraños bien vestidos, susurraron su aprobación tentativa, pero también hubo murmullos, de extrañas miradas, de luces de medianoche en el ático, de habitaciones que permanecieron bloqueadas incluso durante el día, como si fuera convocado por el destino. La enfermera Edwina Bell, una mañana retirada y casi olvidada, se acercó a la señorita Crayford por el seto una mañana, sus ojos nublados por la edad,
pero su voz afilada como el vidrio roto. Vivien no perdió al niño, dijo sin preámbulo, ella se lo regaló, a alguien en quien confiaba, dijo que era la única forma de mantenerlo a salvo de él. La señorita Crayford sintió que el suelo se inclinaba ligeramente debajo de sus pies. Él, siempre una sombra en las letras de Vivien, un hombre sin nombre indefinido pero siempre presente. Si el niño hubiera vivido, si Imogen realmente fuera ese niño, entonces alguien había trabajado muy duro, durante mucho tiempo, para garantizar que la verdad, no solo fuera olvidada, sino que se borrara activamente, y ahora esa verdad caminaba por los carriles del pueblo con sonrisas educadas e historias huecas. Esa misma tarde, cuando las campanas de St. Mildred sonaron a través del verde, la señorita Crayford se sentó en el jardín detrás de la vicaría, una de las letras en su mano y una tormenta de pensamientos en su mente. El papel temblaba ligeramente, no del viento, sino por el peso de la implicación. ¿Qué pasaría si Imogen no estuviera aquí para descubrir la historia, sino para reescribirla, para reclamar un nombre nunca destinado a ser suyo? ¿Y qué hay de Alder, cuya voz tranquila enmascaraba algo más frío, más calculador, guardián tal vez, pero carcelero parecía más probable? La verdad, larga enterrada bajo capas de silencio y vergüenza, había comenzado a levantarse, no con truenos o revelación, sino con los pasos más suaves, y una sonrisa que no alcanzó los ojos. Era una mañana drapeada en calma engañosa, del tipo donde la niebla se aferra a las lápidas y los secretos cuelgan más pesados que el rocío. La señorita Edna Claiborne, una figura familiar en el pueblo y temida silenciosamente por su aguda percepción, se sentó debajo del tejo retorcido en el cementerio, bosquejando los viejos epitafios, pero sus ojos, llamativos y deliberados, veían mucho más que piedras cubiertas de musgo. Al golpe de la primera campana, una perturbación sutil se desarrolló cerca de la puerta cubierta de líquenes. Cordelia Winters, el recientemente instalado cuidador de la finca de Greyhurst, hizo una pausa en medio del paso del señor Thornhill. En ese instante, su columna vertebral se puso rígida, sus ojos se cerraron como si quisieran atrapar un recuerdo, y su mano, ociosa contra el bolsillo de su abrigo, se cerró en un puño silencioso e involuntario. No duró más que un latido. Se recuperó rápidamente, reanudando su paseo con una sonrisa que no alcanzó sus ojos, pero para la señorita Edna, que había aprendido durante mucho tiempo que las mayores verdades de la aldea estaban ocultas en las grietas más pequeñas, ese momento sonó más fuerte que la campana misma. El gato señorial, ahora extrañamente desaparecido, había maullado a la misma hora todos los días durante semanas, una rareza que muchos cuestionaron, pero el toque de la campana, evocando una reacción tan visceral en una mujer supuestamente desconectada de los ritmos de la aldea, no fue una coincidencia. Los desencadenantes de la memoria, especialmente desde la infancia, anidan profundamente en los huesos, responden no a la lógica, sino al instinto. La señorita Edna lo sabía entonces. Cordelia no era ajena a Greyhurst. Puede que no lo hubiera sabido conscientemente, pero su cuerpo recordó. Esa campana había significado algo, una llegada, una partida, tal vez incluso una pérdida. Y cuando estalló el fuego en el ala oeste de la mansión, justo antes del amanecer, fue el grito de Cordelia lo que levantó el hogar. Las llamas, rápidamente sofocadas por la brigada del pueblo, ya habían devorado la antigua biblioteca y ennegrecido las paredes del estudio. La causa oficial, el cableado defectuoso o una lámpara de aceite mal colocada, fue susurrada con una convicción incómoda, pero la señorita Edna llegó a media mañana, convocada indirectamente a través de la criada del vicario, quien lo había escuchado de la esposa del lechero, cuyo esposo había estado entre los primeros en llegar. La mansión todavía apestaba a cenizas húmedas y roble quemado, pero lo que persistía era inquietante. Cordelia, pálida y temblorosa,
afirmó que había despertado con confusión. El señor Thornhill, desaliñado y distraído, repitió que fue un accidente terrible. Sus ojos no podían dejar de moverse hacia lo que quedaba de la biblioteca. Permitió una breve inspección, y la señorita Edna se movió a través de la ruina como un historiador en un santuario profanado. Los libros carbonizados se derritieron en las tablas del piso, pero entre los escombros, sobre un escritorio de escritura a medias, encontró un paquete de documentos quemados. El superior era un certificado de bautismo, sus bordes rizados por la llama, la tinta manchada pero aún legible. Francesca Eleonora Graves, nacida casi 20 años antes. Los nombres de los padrinos se perdieron en hollín, pero el lugar del bautismo, Craythorne Hueco, estaba claro. Deslizando el papel en silencio en su bolso, la señorita Edna entendió que esto no había sido un accidente. Alguien había tratado de borrar una verdad demasiado peligrosa para permanecer enterrada, pero como todos los secretos, se había negado a permanecer oculta. Cordelia, si ese era incluso su verdadero nombre, no era solo un cuidador, estaba atada a la mansión por la sangre, por memoria, por la historia llena de silencio. Más tarde, bajo la apariencia de organizar fechas para la fete de la iglesia, la señorita Edna visitó al vicario, y solicitó acceso al antiguo registro parroquial. Su columna vertebral de cuero crujió como una confesión, las páginas quebradizas y amarillentas, pero sosteniendo nombres que resonaron a través del tiempo. Si Francesca hubiera vivido una vez en Grailhurst, y hubiera sido muy enérgica, renombrada, olvidada, entonces el aliento de Cordelia en esa casa no era una coincidencia, era un destino arrastrándola hacia atrás, a través del humo y el tiempo. Al pie de las escaleras de la mansión, Cordelia se encontró con la mirada de la señorita Edna con calma y legible, sin darse cuenta de que su pasado ya no dormía, se había despertado, ardiendo hacia el presente, y no descansaría hasta que la verdad, negada durante mucho tiempo, parpadeara a la luz. Los archivos de la aldea habían sido descartados durante mucho tiempo como reliquias de una edad más tranquila, poco más que recuerdos frágiles escondidos entre páginas amarillentas y libros de contabilidad olvidados, pero enterrados debajo de sus estantes yacían verdades demasiado tercas para morir, y demasiado peligrosas para ser habladas en voz alta. La señorita Evangeline Hartley, la maestra jubilada y cronista no oficial del pasado embrujado de Ashgrove Hollow, se sentó sola en la sacristía, las sombras de la noche engrosándose a su alrededor, cuando las vidrieras se derramaron en el piso de piedra. Su dedo se movió lentamente a través de un registro de nacimiento antiguo, como si rastreara el borde de una cicatriz curada durante mucho tiempo pero nunca olvidada. Los nombres flotaban como fantasmas, bebés envueltos y enterrados en la misma semana, madres enumeradas sin pareja, vidas medidas en unos días, hasta que se alojaron entre los rizos vacilantes de una mano de febrero y los bucles descuidados de marzo, y lo encontró, Serafina Elinora Vale, nacida el 17 de febrero, madre Elinora Vale, nombre de ningún padre, sin anotación, sin susurro de escándalo. Sin embargo, debajo de la entrada, donde la muerte o la adopción, o cualquier indicación de lo que se convirtió en el niño, debería haber seguido, solo había silencio, sin línea, sin nota, solo un blanco, deliberado y condenatorio en su omisión. La tinta estaba pálida, pero se apretó profundamente, como si alguien hubiera querido que las palabras perduraran incluso cuando el recuerdo no lo hizo. El aliento de Evangeline quedó atrapado. Ese nombre no había pasado por los labios del pueblo en años, no desde el fuego que destripó el ala norte de la casa Hollowmere, dejando solo vigas esqueléticas y ladrillos quemados. Pero después de ese incendio, en medio de la ceniza y la ruina, había descubierto algo que no estaba destinado a sobrevivir, escondido en lo profundo del marco desmoronado de la caja de música de un niño,
protegido debajo de capas de hollín y tiempo. Había una carta dirigida a Sur, y una fotografía carbonizada de una chica de ojos solemnes con los pómulos inconfundibles y la melancólica mirada de la línea de sangre del Vale. La semejanza con Cecily Vale, el heredero equilibrado, articulado y muy lejano que ahora vive dentro de los corredores de Hollowmere, era más que extraña. Era eco hecho carne. Cecily, quien habló de América como casa, todavía se movía a través de la mansión con certeza instintiva, girando la cabeza un poco demasiado pronto antes de entrar en el pasillo del oeste, como evitando la mirada de la matriarca pintada que una vez colgó allí, que se estremeció por el peaje de la campana de la iglesia, no de sobresalto, sino por algo más profundo, algo recordado. Evangeline había visto los letreros, los leyó como anotaciones en los márgenes de una novela que nadie se atrevió a acabar. Este no era un comportamiento prestado o una coincidencia conveniente, era una memoria incrustada, del tipo formado mucho antes del discurso pero nunca olvidada realmente, y la inscripción en la parte posterior de la fotografía, garabateada en una mano que temblaba pero esperaba, había hecho que la sangre se enfriara. Para mi pequeña Serafina, silencio, ahora estás a salvo, seguro tal vez, pero escondido. No existían registros de adopción, no hay entradas de entierro, no hay certificados, sin tutores en la lista, solo la propia historia de Cecily, una narrativa elegante suavizada por el tiempo y protegida por aquellos que tenían algo que perder. El abogado que una vez confirmó su herencia había muerto mientras dormía, pacífico, sin archivos dejados atrás, y el hombre ahora conocido como el señor Lachlan, quien se desempeñó como su protector, su guardián y tal vez, su carcelero, no tenía existencia rastreable antes de 1920. Él apareció completamente como un carácter conjurado de las márgenes, su pasado en blanco, su presencia constante, Silence louder on the Neal. Pero la señorita Hartley, con sus cajas de recortes de aldeas y recuerdos desgastados, vio el patrón desarrollarse como una melodía inacabada. Serafina no había muerto, había sido tomada, renombrada y reempacada a un legado que nunca eligió, y el verdadero Cecily Vale, si tal niño hubiera respirado, podría haber desaparecido con apenas un jadeo. A medida que la noche se profundizaba y el viento susurraba secretos contra el vidrio liderado, Evangeline se sentaba rodeada de cartas frágiles, diarios fragmentados y ecos que se desvanecían de la verdad. Mañana, las campanas de la iglesia volverían a sonar, tal como siempre lo hicieron, pero ahora, ella estaría mirando, no solo con sospecha, sino con certeza. Mirando a Cecily, no sus palabras, sino la forma en que su mano se tensó, la forma en que se detectó la respiración, la forma en que algo no habló detrás de sus ojos, como una llama demasiado reprimida, porque el pasado no había sido enterrado, había sido sofocado, y ahora en ver, estaba aumentando, no solo para ser recordado, sino para ser considerado. La invitación no llegó con la ceremonia, sino con una finalidad tranquila, como el cierre de un libro sin abrir, un sobre de pergamino grueso y granulado, sellado en cera carmesí con una cresta olvidada, una herida de serpiente alrededor de una rama floreciente. Fue entregado no por publicación, sino que se deslizó por la puerta justo antes del anochecer, como si fuera descubierto por accidente, como si el remitente supiera con precisión cuándo se encontraría. La señorita Elowen Briar, la última de la línea de Briar, y conocida tanto por sus jardines como por sus silencios, había extendido una curiosa pero elegante solicitud de té al señor Alaric Thorne y su barrio, la señorita Isolde Greaves, nuevas llegadas en el Marrowing Hall, una vez más contaminado, un lugar que no había visto luz o vida en más de 4 décadas. Esa casa, bloqueada en piedra, con ventanas cerradas y una puerta de hierro torcida, había vivido en la imaginación del pueblo más tiempo que cualquiera de sus residentes,
su historia entrelazada con susurros de Sibylla Thorne, la última mujer para habitarla antes de desaparecer sin un rastro una mañana en 1983. El té se colocó precisamente a las 3 en un domingo cuando el cielo estaba nublado. La sala de estar de Eilowen se calentó con una suave luz de lámpara, y el aroma reconfortante del esmalte de lavanda y el gris, el fuego que tarareaba en el hogar mientras presentaba su mejor porcelana, china con una grieta apenas visible que atravesaba una taza, como un viejo secreto que intenta resurgir. Alaric llegó con un abrigo de carbón que parecía mayor que él, su comportamiento tranquilo, casi ensayado, su sonrisa lo suficientemente educada como para pasar por genuina, mientras que Isolde, pálida y contenida en su moderación, se movía como alguien acostumbrado al peso de observar los ojos, su mirada no hacia las personas, sino hacia las esquinas, las sombras, la inclusión. La lista de invitados fue deliberada. El Dr. Bram Holloway, ahora retirado, pero una vez el único médico del pueblo, un hombre con un recuerdo como la arcilla húmeda que aún tenía todas las impresiones. Miss Agatha Nettle, expartera ahora medio olvidada por todos, menos aquellos que temían lo que todavía recordaba, y el señor Dorian Vance, empleado de la propiedad de Marrowwind. Cuando los registros se mantenían en tinta y sangre, la conversación en la superficie, flotaba suavemente la atención a las rosas, la restauración y los raros mirlos que habían regresado al bosque, pero debajo de ella, pulsaba con hilos tácitos, y Eilowen, con la gracia de alguien que sabía exactamente cuán cerca estaba de la orilla, mencionó suavemente el ala occidental de Marrowwind, la que aún estaba sellada, rumoreada en la noche en que nadie debería estar allí. La mano de Isolde se tambaleó muy ligeramente, su cucharadita marcó contra el platillo. Alaric no dijo nada, solo bebió, pero sus nudillos se blanquearon donde agarraron la taza. Luego, como si pasara por un hilo de memoria en lugar de un nombre, Eilowen lo respiró. Sibylla. El nombre se estableció como humo en el aire. Isolde se congeló, la sonrisa de Alaric se fracturó, y fue Agatha Nettle, ausente y mirando el fuego, quien murmuró sin preámbulo: ella llevó a un hijo una vez, dijo que nunca fue suyo para empezar, pero lo mantendría oculto, por el bien del niño y la vergüenza del padre. La quietud que siguió fue quirúrgica, cortando limpio a través de la cortesía. Alaric se levantó demasiado rápido, agradeció a Eilowen con el equilibrio de un hombre retirándose en lugar de partir, e Isolde siguió en silencio, pero su rostro había cambiado. En los días que siguieron, Eilowen comenzó a ensamblar el pasado con precisión tranquila, un diario envuelto en petróleo, enterrado debajo de los rosas, cartas sin firmar escondidas en un himnario, y un certificado de bautismo con el nombre de Isolde Thorne, fechado meses antes de su supuesto nacimiento. Nada alineado, ni su edad ni su origen ni su reclamo. La niña no era puta, era la niña que Sibylla había desaparecido para proteger, el niño nacido del escándalo y el linaje enterrado, escondido a simple vista bajo un nuevo nombre y una escritura escrita por el propio Alaric Thorne. Marrowwind no había estado vacío todos estos años, había estado observando, esperando, protegiendo una verdad demasiado peligrosa para hablar hasta ahora, y cuando el reloj en el pasillo de Eilowen intervino a la medianoche en la víspera de una tormenta, el nombre Sibylla susurró una vez más a través de las grietas en las paredes de Marrowwind, como el aliento de un fantasma que finalmente había encontrado su voz. Sus hombros estaban encerrados en una postura demasiado precisa para pasar por calma, más como el aparato rígido de un hombre que sabía por fin que la evasión se había quedado sin la carretera, y cuando el reverendo Algwind, con mirada silenciosa, lo invitó a la tenue y velada transeptio, el señor Halvers obedeció sin dudas, sus pasos deliberados, cargados de la gravedad de los viejos pecados finalmente al descubierto.
No ofreció ninguna excusa ni defensa. Simplemente se bajó en la silla de roble agrietada con la tranquila y casi reverente rodadura de alguien que había caminado demasiado bajo el peso de las verdades no habladas, vistiendo la culpa no como una mancha, sino como una segunda piel. Lady Rhiannon no lo confrontó con ira. Su voz cuando llegó, era suave e incluso tierna, como alguien recitando oraciones por los muertos en lugar de acusar a los vivos. Ella no comenzó con la muerte de Clara Mallory, ese cruel capítulo final cuya versión oficial nunca se había sentado bastante bien con aquellos que todavía susurraban detrás de la iglesia. No comenzó con un recuerdo de una niña con risas rápidas y mejillas al viento, organizando flores silvestres en frascos de vidrio debajo de las ventanas de la nave, una chica cuya luz no se había atenuado por enfermedad, sino por un extinguido lento y deliberado, una asfixia emocional oculta bajo el guiso de propiedad. Con cada palabra, Lady Rhiannon unió lo que una vez se había dispersado: el embarazo de invierno oculto, el apresurado nacimiento nocturno, la convocatoria apresurada de una partera que desapareció de la aldea días después, su salida envuelta en rumores cuidadosamente plantados. No hubo registros hospitalarios. No hay avisos oficiales, solo cartas escritas en tinta desesperada, dirigidas a nadie y a todos, dobladas en un cajón cerrado como confesiones demasiado dolorosas para quemar. A medida que se desarrollaban las revelaciones, la capilla se espesó con algo más profundo que el shock reconocimiento. La señorita Ayla Rick se sentó inmóvil cerca del altar, su rostro se unió. Los dedos se congelaron alrededor de la columna vertebral de su libro de oraciones, mientras que el capitán Wexley, una vez decorado para valor, se encontró incapaz de sostener la mirada de nadie, su bota golpeando en un ritmo mucho demasiado ensayado para ser espontáneo. Entonces llegó el nombre, como un trueno detrás de las cortinas dibujadas Marion. No se dijo por efecto, sino con el sombrío peso de una verdad exhumada. El silencio que siguió no fue incredulidad, estaba despertando. La mirada de Lady Rhiannon descansó sobre la señorita Ayla Rique, no fríamente, sino con la estabilidad imposible de alguien que ha esperado años por el momento adecuado para nombrar a un fantasma. «Eres Marion Clara Mallory», dijo, su voz inquebrantable. «Naciste en este pueblo, bautizada en Esentelba, debajo de las mismas vigas donde tu madre una vez cantó en el coro. Te llevaron a Norwich como una fundación, colocada bajo un nombre falso, despojada de identidad no por destino, sino por diseño». La señorita Eldridge parpadeó una vez lentamente. Las primeras revoluciones como sedimento en agua durante mucho tiempo sin ser molestada. Tu madre no murió de fiebre, continuó Rhiannon, su voz ahora apenas más que un susurro. Murió porque su hijo amenazó con un legado elaborado en silencio. La voluntad de su padre. Hizo una pausa, dejando que la implicación pulsara en la tranquilidad. Habría dividido la finca si Clara viviera y se hubiera casado. Pero en la muerte, desbordada y sin hijos, la propiedad regresó a la antigua línea, intacta e inviolable. Se giró entonces, su voz se enfrió en algo casi metálico. Ella no se cayó de la galería, fue empujada, y la galería no fue sellada por luto, sino para enterrar la verdad como una reliquia mejor olvidada. Un temblor pasó por la habitación, no un ruido, sino un cambio, como los viejos huesos que se establecen debajo de la tierra. La ciudad se movió, envuelta en la comodidad de una tragedia curada. Los ojos de Lady Rhiannon se movían de cara a cara, su mirada una mezcla de tristeza y acero. Pero las casas recuerdan, y también las personas que se niegan a mentirse a sí mismas. En el silencio que siguió, ninguna negación. El nombre había sido protegido como una herida debajo de vendas de silencio, y ahora el mismo niño cuya existencia había desentrañado el tejido de engaño bien tejido, no había regresado, no como un susurro de escándalo,
sino como el eco de la justicia diferida durante mucho tiempo. Cordelia se mantuvo en movimiento, su rostro un retrato de moderación, pero sus ojos traicionaron el primer brillo de comprensión. Ya no fue el entumecimiento de la ignorancia lo que la ató, sino el lento deshielo de la memoria. La señorita Alden se volvió entonces, el peso de los eventos recientes asentándose en su voz como polvo en los estantes olvidados. Su tono estaba tranquilo, su presencia inquebrantable, pero cada palabra que hablaba llevaba la resonancia de la tristeza acumulada a lo largo de las décadas. Tobias Gray, dijo uniformemente, no era simplemente el viejo cuidador como muchos creían, era un hombre que escuchaba más de lo que hablaba, que tendía no solo a las rosas, sino también a las verdades enterradas que otros pretendían haber podido ignorar en un jardín. Hizo una pausa, los ojos barriendo la habitación como una linterna que sondeaba sombras. Cuando un hombre regresó el otoño pasado, llevando un nombre forjado y un reclamo de linaje, Tobías confió solo en mí, y con un temor evidente. En 3 días, fue encontrado colapsado en los escalones del conservatorio, su teno tocado, su corazón detenido sin motivo aparente para el forense. Pero lo hice. Ella dejó que ese silencio permaneciera pesado y sin aliento. El señor Harlan también estaba comenzando a hablar. El certificado bautismal que desenterró habría reescrito la historia de la mansión en tinta que incluso el tiempo no pudo desvanecer. Pero ese documento nunca llegó al registro. A medias, descartado en la chimenea, su pérdida no fue accidente. Ahora se volvió hacia Everett Lyon, su voz suave casi triste. No hay necesidad de melodrama cuando el asesinato se transporta en una taza de calidez, una mezcla indetectable, administrada con gracia quirúrgica y cronometrada con la precisión de alguien que no podía pagar otra verdad para vivir. El aliento de Everett se enganchó, pero fue la contracción de su muñeca, el movimiento involuntario hacia su chaqueta lo que decía más. La señorita Alden alcanzó su carro y colocó una tela doblada sobre la mesa, desentrañándola con reverencia hasta que un broche pequeño y empañado brilló bajo la luz. Es idéntico a los usados por el padre de Everett, pero este se recuperó de la puñetilla apretada de Tobias Gray, los dedos rígidos con la defensa de un hombre que murió no por la edad, sino por resistencia. Ningún hombre se enfrenta a lo que lo mata, murmuró. Pero un hombre que lucha por no caer se aferrará a cualquier lágrima de la manga. La mirada de Everett se movió hacia el broche, luego lejos, y en ese gesto, la habitación se sintió más fría. No hubo negaciones, solo el crujido del piso mientras estaba de pie, la tranquila renuncia de alguien que sabía que el final había estado marchando hacia él mucho antes de este momento. No hay última protesta. Sin confesión dramática, solo un asentimiento sutil, tal vez para ella, tal vez al recuerdo de los que ya se han ido. El agente dio un paso adelante en silencio, y Everett Lyon caminó a su lado con la quietud de un hombre que entendió que el cálculo no era un castigo, era un pago. El pueblo susurraría, como siempre lo hacen las aldeas, detrás de las cortinas y más de loaves, sobre secretos demasiado frágiles para sostener y verdades demasiado pesadas para enterrar. Pero la señorita Alden no ofreció ningún veredicto, solo la creencia de que la justicia, cuando llega, no debería rugir ni suplicar, sino simplemente permanecer, inquebrantable, en el lugar donde solía estar el silencio. Ahora había una profunda quietud en Grail Manor. No el silencio frágil del luto o el espeluznante silencio de los secretos guardados, sino el profundo y respirado tranquilo de la resolución, como una vieja herida que finalmente se le permitió cerrar. Las antiguas paredes, una vez gruesas con el peso de las verdades tácitas, parecían haber exhalado por fin, su aliento cargado con historias enterradas por generaciones de vergüenza y tristeza. La mansión ya no estaba velada en las sombras frías del engaño, en cambio una calidez frágil enroscada a través de sus pasillos, del tipo que sigue a una tempestad,
llevando con ella el aroma de la tierra lavada con lluvia y la claridad dolorida de las secuelas. Francesca se movió por sus habitaciones no como un inquilino o intruso, sino como un alma que reclamaba un derecho de nacimiento envuelto en falsedad. Ella era tanto fantasma como heredera, volviendo a los recuerdos de una vida que nunca vivió, tocando los restos de un pasado que le pertenecía en sangre, aunque no en experiencia. Cada objeto, cada retrato descolorido y reliquia cubierta de polvo, parecía mirarla con reconocimiento cauteloso, como si la casa en sí estuviera luchando por recordar al niño que alguna vez había escondido. No llevaba amargura en su lengua, pero la tristeza se asentó en sus huesos como la helada de invierno, familiares y duraderas. Su partida no llegó con trompetas, ni con lágrimas, sino con el susurro de una puerta al cerrarse, una sola bolsa y el eco de los pasos que se desvanecen a través de la puerta lateral, el mismo umbral a través del cual su madre había observado el mundo, encadenada por elecciones nunca suyas. Desde su ventana, la señorita Marple lo observó todo, la tranquila dignidad en la salida de Francesca, el tipo de justicia que no deja cicatrices, pero aún así repara algo esencial. Más tarde, el pueblo leería un pequeño aviso escondido dentro de los pliegues de la Gaceta Crowthorne: Grail Manor se convertirá en un santuario para niños huérfanos, de acuerdo con los deseos finales de Eleanor Grail y su heredero legítimo. No se glorificaron los nombres, ni contaron los pecados pasados. Sin embargo, aquellos que habían visto el desarrollo del cuento sintieron la magnitud del acto. No fue una donación sino una revolución tranquila. La mansión, una vez un mausoleo de dolor e identidades equivocadas, ahora estremecería con una nueva vida, el sonido de la risa elevándose a los techos que una vez se llenaron de dolor. Los jardines, devorados por la hiedra y la negligencia, florecerían de nuevo bajo el cuidado tierno y reacio del señor Blee, quien, después de mucha demora, acordó regresar no por deber, sino como una especie de expiación. Francesca se negó a cambiar el nombre de la finca, escribiendo simplemente que permaneciera como está. Grail Manor fue forjado de dolor, pero perduró, y eso es lo que importa. Y así, sin ceremonia, sin desfile de redención, la casa comenzó a respirar nuevamente. La señorita Marple, doblando el recorte entre las páginas de su libro, murmuró el sentimiento que había llevado toda su vida. Las casas, como las personas, no deben ser juzgadas por las manchas de su origen, sino por en qué se convierten. Y a medida que los días se prolongaron y la temporada giró, la mansión, aún llevando los fantasmas del pasado, emitió los pasos de los niños con puertas abiertas, no como un acto de olvidar, sino como una opción para comenzar de nuevo. En la mezcla de la alegría y la memoria, de la inocencia y la herencia, la casa vivió, no a pesar de sus secretos, sino porque finalmente los había hablado. Hubo una quietud particular, que había arraigado sobre Wren Hollow, no el tranquilo inactivo de la vida del campo, sino el silencio pesado y vigilante que sigue al desentierro de las verdades de trabajo, del tipo que persiste en las habitaciones donde los nombres alguna vez fueron susurrados como maldiciones, y ojos se negaron a encontrarse por temor a recordar demasiado. La mansión, que se había aferrado durante décadas a sus secretos como hiedra a piedra, ahora estaba abierta con sus ventanas abiertas, no por bienvenida, sino como si finalmente se hubiera cansado de contener la respiración a través de generaciones de engaño. En la terraza con el sol más allá del jardín oeste, donde la lavanda se volvió espesa y terca alrededor de los bordes de las piedras de pavimentación agrietadas, Agatha Lane se sentó con su té, revolviendo distraídamente como si cada círculo de la cuchara pudiera ayudarla a dar sentido a todo lo que se había desentrañado. Frente a ella, la señora Whitcomb, cubierta en un chal demasiado pesado para la primavera, miró hacia la antigua torre de la iglesia, donde la campana de Stamp
Aurelia acababa de comenzar su peaje a media luz, un sonido tan familiar que podría haber pasado inapropiado, excepto por lo que siempre siguió. Se puede decir cuando una casa ha lanzado sus fantasmas, murmuró la señora Whitcomb, con voz áspera como las hojas secas. Todo comienza a florecer a la vez. Agatha no respondió, pero su mirada se desvió al huerto, donde las nuevas flores habían aparecido en los árboles que se creían muertos hace mucho tiempo. Tal vez era el suelo, o tal vez era algo menos tangible, algo cambiando en el aire desde la llegada del nuevo cuidador. Se llamó a sí misma Clara ahora, aunque ese no era el nombre que Agatha recordaba del último libro mayor en 1984, el agosto, el que una vez había escondido en el cajón olvidado de la rectoría. Clara había regresado como una sombra que regresa a la luz, sin explicaciones, sin disculpas. Simplemente caminó por las crujientes puertas delanteras de la mansión, y comenzó el trabajo tranquilo de restauración, despojar las capas de podredumbre, polvo y vergüenza de las paredes que habían escuchado cosas que ninguna oración podía limpiar. Tocó todo suavemente, como alguien que recordaba tanto como reconstruía, y aún así, nadie le preguntó por qué había regresado. Tal vez tenían miedo de la respuesta, o tal vez en el fondo, ya lo sabían, pero más extraño que su silencio era el gato, el gris con ojos verdes pálidos y una oreja izquierda desgarrada, como si alguna antigua lucha lo hubiera marcado. Llegaba sin falta al anochecer, nunca temprano, nunca tarde, y se sentaba debajo del reloj de sol oxidado, en una quietud perfecta. Señoró una vez, y solo una vez, precisamente cuando la campana de la iglesia golpeó 6. Clara nunca habló de eso, simplemente colocó un platillo de crema astillado en el borde del seto, y regresó al interior, como si ella también estuviera honrando un pacto tácito. Los aldeanos dijeron poco, pero Agatha, que había vivido lo suficiente como para entender cómo la memoria no se desvanece sino que fermenta, no ignoró los patrones. Recordó a la última chica que desapareció en este pueblo, como su madre afirmó que escuchó las campanas de manera diferente esa noche. Recordó cómo las luces de la mansión habían parpadeado una vez, para luego quedarse oscuras durante años. Y ahora, con cada maullido en cada anochecer, Agatha sentía algo antiguo revolviendo debajo de las rosas. Clara nunca se acercó al tercer piso. Ella nunca desbloqueó el ático, pero una vez, cuando el viento atrapó las cortinas a la perfección, Agatha juró que vio una figura mirando hacia abajo desde la ventana, una sombra detrás del encaje. Aún así, nadie habló de ello. En Wren Hollow, las reglas eran claras, reconocías cosas importantes una vez, y luego nunca más. El resto lo llevabas en silencio, como una letra bien doblada que nadie estaba destinado a leer. Agatha finalmente se levantó, sus dedos cepillaron migajas de su delantal, el té largo en su taza. Cuando se movió para tomar la ropa de cama de la línea, la campana volvió a sonar, campanadas lentas y sonoras, cortando el silencio con la misma dignidad que siempre tuvo, y con él llegó el gato, la cola enrollada como un signo de interrogación, los ojos verdes fijados en la puerta que Clara siempre cerró detrás de ella. La paz, pensó Agatha, no es ruidosa, no viene con veredictos ni venganza, llega como el sol después de semanas de gris, no triunfante sino paciente, se obtiene, no se declara, y en ese momento, con el eco final de la campana todavía temblando en las piedras del jardín, y el gato acurrucado como un centinela al lado del umbral, se dio cuenta de que la verdad no había gritado su camino libre, había esperado para ser entendida. La justicia, pensó, no siempre usa la bata de un juez, a veces usa un cardigan de segunda mano, clips rosas los martes y escucha más de lo que habla. Pero antes de que ella se volviera para irse, una pregunta se arrastró sin pensar en sus pensamientos, rizándose a su alrededor como la cola del gato. Si alguien que amas usa un nombre falso no para engañar, sino para sobrevivir, alejas la máscara o te conviertes en su guardián.
Y en esa elección, ella vivía la línea entre revelar una mentira y honrar una verdad enterrada demasiado sagrada para perturbar. Y como siempre, nos encantaría saber qué se agitó dentro de ti a medida que el eco final se desvaneció en silencio. ¿Era satisfacción, tristeza, o tal vez esa misteriosa quietud que viene cuando una historia se acerca demasiado a algo enterrado en tu propia memoria? La elección de Eleanor, tan sutil pero sísmica, cuelga en el aire incluso ahora. ¿Era misericordia o negación, autoconservación o sacrificio? Su silencio dice mucho, pero también lo hacen las cosas que no se dicen entre ella y las sombras del pasado. ¿Crees verdaderamente que cada secreto merece ser arrastrado a la luz, o hay verdades tan frágiles, tan íntimas en el corazón de la supervivencia de alguien, que exponerlas se sentiría más como crueldad que como justicia? Sus reflexiones, sus preguntas, ayudan a mantener vivas historias como esta. No son solo comentarios, son linternas en la niebla para otros que vienen a buscar, atraídos por los rompecabezas tranquilos y el dolor suave de la contradicción humana. Si esta historia de verdades retenidas, motivos ocultos y el delicado desentrañamiento de intenciones enterradas largamente capturó algo en ti, nos honraría que te quedaras con nosotros para la próxima tormenta tranquila. Suscríbete para continuar caminando con nosotros a través de misterios que no gritan, sino a través de historias donde el verdadero drama vive detrás de las bisagras y las perfeccionadas tazas de té. Y si tienes un amigo, un compañero secreto o un observador silencioso que podría amar una historia que se despliega como pétalos en la oscuridad, compártela con ellos. Siempre es más reconfortante reflexionar sobre estos inquietantes acontecimientos. Hasta que el próximo secreto toque a tu puerta, la mitad olvidada, la lluvia y el peso del pasado enterrado de alguien. Ten cuidado con las preguntas que tienes, y gracias, verdaderamente, por escuchar tan intensamente.